Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La emboscada fue tan rápida que el teniente Jack Carter apenas tuvo tiempo de asimilar lo que ocurría antes de encontrarse boca abajo sobre el frío piso metálico de una nave de guerra alienígena. Un momento estaba pilotando un pequeño transporte de suministros a través del borde exterior y, al siguiente, su nave se hallaba rodeada por las toscas naves de casco negro de los mercenarios Vargan. Había escuchado historias sobre ellos, brutales, eficientes y despiadados. Los Vargan eran conocidos por atacar transportes indefensos, saquear lo que pudieran y, o bien pedir rescate por la tripulación, o bien matarla. Carter no estaba exactamente indefenso, pero contra una docena de alienígenas bien armados supo que las probabilidades no estaban de su lado. Los escudos de su nave resistieron apenas 5 segundos antes de sobrecargarse y, mientras su consola chisporroteaba y echaba humo, logró activar la baliza de emergencia, pero todo el sistema se apagó antes de que pudiera hacer nada más. Abrieron la esclusa a la fuerza. Lo siguiente que supo fue que estaba mirando de frente el cañón de un rifle de plasma en manos de un Vargan de más de 2,5 metros de altura, provisto de un par de brazos extra. Lo arrastraron a bordo de su nave como si fuera un saco de carga, le quitaron las armas y el equipo antes de arrojarlo a una celda de detención. Las barras de acero zumbaban con energía, definitivamente algo que no quería tocar. Apoyado contra la pared y frotándose las muñecas, donde llevaba las esposas, no pudo evitar notar lo casuales que se mostraban los mercenarios. Carter conocía de sobra lo peligrosos que eran los Vargan, pero estaba claro que no le tomaban en serio. Ese fue su primer error. La sala de interrogatorios era tan cliché como Carter esperaba: iluminación tenue, una silla en el centro de la habitación y un enorme alienígena blindado que se cernía sobre él. Korik, el líder Vargan, lo observaba con la expresión que uno dedicaría a un insecto antes de aplastarlo. Sus mandíbulas hacían un chasquido divertido mientras lo rodeaba con los brazos cruzados sobre su amplio pecho. «Eres un soldado de la Tierra», gruñó Korik. «Vas a decirnos todo sobre las defensas de tu planeta». Carter bostezó. «Vaya, qué directo. Sin discursos de villano, sin amenazas sobre lo que pasará si no colaboro». El segundo al mando de Korik, un alienígena más delgado pero igual de intimidante llamado VX, entrecerró sus ojos reptilianos y negros. «Su gente es débil, su tecnología es primitiva. No hace falta ceremonia». Carter esbozó una media sonrisa. «Si somos tan débiles, ¿por qué molestarse en interrogarme?» Las fosas nasales de Korik se ensancharon, pero no respondió. En su lugar, proyectó una interfaz holográfica con varias imágenes de la flota terrestre. «Nos dirás cuántas naves patrullan sus colonias, qué debilidades tienen y cuáles estaciones son las más vulnerables». Carter ladeó la cabeza. «¿De verdad creen que se lo voy a dar así como así?» VX mostró una sonrisa llena de dientes afilados. «Lo harás cuando comencemos el interrogatorio de verdad». Carter suspiró con dramatismo. «Oh, no. El interrogatorio de verdad. ¿Y luego qué? ¿Unas risas? ¿El poli bueno y el poli peor?» La paciencia de Korik se agotaba, se notaba en la forma en que flexionaba sus garras. Con un gesto, ordenó a uno de los guardias que activara algún dispositivo en la pared. La energía en la habitación cambió, acompañada de un zumbido bajo que le puso los pelos de punta. El dolor le atravesó el cuerpo de forma aguda y repentina, como si le hubieran prendido fuego a los nervios. Apretó los dientes, pero, mientras el dolor lo inundaba, se negó a darles el gusto de oírlo gritar. Duró apenas unos segundos antes de que Korik ordenara que lo detuvieran. «Dinos lo que queremos saber, humano». Carter exhaló por la nariz, sacudiendo los últimos restos de dolor. De acuerdo», dijo, inclinándose hacia adelante con aire conspiratorio y bajando la voz. «Hay algo importante que deben saber». Korik se inclinó ligeramente. Carter sonrió y dijo: «Te apesta el aliento». VX gruñó y alzó el puño, pero Korik le ordenó que parara con la mano. El líder Vargan exhaló lentamente y estudió a Carter con una mirada distinta. «Eres muy valiente o muy necio», dijo. «Un poco de ambas». VX, ya impaciente,
Se dirigió a otro de los mercenarios. Revisa sus expedientes. Si es un soldado de bajo rango, no nos sirve. Si tiene valor, decidiremos su destino. Korik asintió. Hazlo. RX tomó una tableta de datos y comenzó a revisar los archivos militares que habían sacado de la nave de Carter. El mercenario no esperaba encontrar gran cosa. Los humanos apenas suponían una amenaza a escala galáctica. Tenían armas decentes, sí, pero nada comparable con los imperios forjados en torno a la guerra del borde exterior. Sin embargo, su expresión cambió, frunció el ceño y los músculos de su rostro se tensaron mientras asimilaba lo que veía. El traductor se atascaba con algunas palabras, pero una destacaba luminosa y ominosa en la pantalla. Gripe, segador. El silencio invadió la habitación. VX tragó saliva y se aferró con más fuerza a la tableta de datos. Korik se dio cuenta al instante de la reacción de VX. ¿Qué sucede? RX vaciló. Su nombre clave es Gripe, dijo Korik. El ambiente cambió de inmediato. Uno de los guardias dio un paso atrás sin darse cuenta y otro murmuró algo en Bantum, probablemente una maldición. Los ojos de Korik se entreabrieron mientras se volvía hacia Carter, cuya sonrisa se había ensanchado. Veo que han oído hablar de mí, comentó Carter con aire casual. Korik apretó el brazo del asiento. ¿Eres ese? Carter se recargó con tranquilidad. Depende. Dime, ¿qué han escuchado? Korik apretó la mandíbula e hizo un gesto a RX para que continuara. El segundo al mando vaciló antes de leer en voz alta. Teniente Jack Carter, nombre clave Gripe. Especialista en infiltraciones de alto riesgo, guerra de guerrillas y contrainteligencia. Neutralizó él solo la flota de mando del señor de la guerra Sakal. Lideró el asalto exitoso a la fortaleza del sindicato Orión. Acabó con unidades mercenarias enteras sin dejar rastro. La lista continuó. Cada logro era más increíble que el anterior y, sin embargo, los Vargan no dudaban de su veracidad. Carter observó cómo se desvanecía esa certeza inicial que habían tenido, reemplazada por un miedo cada vez más palpable. Se estiró los brazos y crujió los nudillos. Entonces, ¿qué sigue ahora? La sala quedó sumida en un silencio sobrecogedor. Incluso el constante zumbido de la nave parecía atenuarse, como si hasta el metal se hubiera tensado al conocer la verdad. La habitual confianza de Korik se tambaleó, aunque trató de disimularlo. Tensó los labios y flexionó las manos de manera inconsciente. VX, en cambio, no ocultó su creciente nerviosismo. Le temblaban ligeramente las manos mientras sujetaba la tableta y sus ojos reptilianos iban de Carter a Korik, como si esperara que alguien desmintiera aquello, que todo fuese un error. El Gripe, murmuró Korik finalmente, como si pronunciar el nombre en voz alta lo volviera real. Creíamos que eras un mito. Carter ladeó la cabeza como si lo pensara. Algunos dicen que lo soy. Se hizo otro silencio prolongado antes de que Korik se volviera hacia VX. Verifícalo ya. VX titubeó antes de teclear en la tableta. No tardó en cruzar referencias con informes de batalla verificados. Los datos no solo respaldaban la leyenda, sino que la confirmaban. Confirmado, susurró RX. La Alianza Humana ha clasificado gran parte de sus archivos, pero tenemos suficiente para asegurar la veracidad de su reputación. La reputación apenas era suficiente para describir lo que se contaba sobre Carter. Para algunos, era un soldado, para otros, un fantasma, para muchos, la pesadilla susurrada que hacía titubear hasta a los asesinos más curtidos cuando veían una fuerza humana. Korik exhaló lentamente. Tú desmantelaste la flota Sakal. Tú solo. Carter se encogió de hombros. Tuvieron mucha ayuda, principalmente de su propia estupidez. Te infiltraste en la fortaleza del sindicato Orión y eliminaste a su cúpula en una sola noche. Eran muy groseros. Sobreviviste a la batalla de Traxas 3 estando solo. Fue un día difícil, admitió Carter. Korik tensó la mandíbula, cada vez más frustrado. Carter sonrió y dijo, miren, no me molesta que me subestimen, pero quizá deberían investigar un poco antes de secuestrar a alguien. Un murmullo recorrió a los mercenarios. Algunos se movieron incómodos. Uno directamente abandonó la sala. Carter se inclinó sobre la mesa metálica frente a él y apoyó los codos. Entonces, muchachos,
¿Cuál es el plan? Korik no respondió de inmediato. Estaba sopesando sus opciones. Lo habían llevado a bordo creyendo que era un soldado más débil al que podrían pedir rescate o ejecutar como advertencia a la Tierra. Pero ahora estaban atrapados en una nave con él. La tensión iba en aumento a medida que la noticia se esparcía por toda la tripulación. En los pasillos mal iluminados, los mercenarios susurraban entre ellos intentando asimilar la situación. Muchos habían oído hablar de él. El Gripe era un nombre que solo se pronunciaba en voz baja, en oscuros tugurios, siempre con cierto escepticismo, como si invocarlo a gritos pudiera hacerlo aparecer. Nadie esperaba enfrentarse a él en persona. Algunos de los mercenarios más jóvenes se burlaban y decían que todo era exagerado, que solo era un humano de carne y hueso. Pero los veteranos, los que habían luchado en guerras y sabían lo que Carter había hecho, no estaban tan seguros. En el comedor, un guerrero particularmente osado, Sark, resopló mientras se apoyaba en la mesa. Solo es un nombre, gruñó. Somos Vargan, no nos arrodillamos ante cuentos de fantasmas. Un mercenario mayor, Relic, entornó los ojos. ¿Has visto alguna vez desaparecer una flota de guerra sin dejar rastro? Sark bufó. Siempre hay una explicación. Relic se inclinó y habló más bajo. Sí, y el comedor, respondió en un susurro. Los jóvenes se miraban entre sí, de pronto menos convencidos. Mientras tanto, Carter seguía en su celda, completamente calmado, estiró las piernas con un bostezo. El guardia que estaba fuera mantenía cierta distancia, como si temiera que en cualquier momento escapara. ¿Saben? Les dijo Carter. Si tienen tanto miedo, siempre pueden dejarme ir. Ninguno respondió, pero uno apretó más fuerte su arma. El pánico ya empezaba a cundir en la nave y Carter decidió apretar un poco más. A la mañana siguiente, al menos según lo que se consideraba, mañana, en el espacio, se mostró completamente satisfecho cuando un mercenario le llevó la bandeja de comida. Se tomó su tiempo al comer y criticó la calidad como si fuera un cliente en un restaurante. Un poco soso, comentó con la boca llena, pero bueno, tiene mérito por la presentación. El mercenario no respondió y se fue tan rápido como pudo. Más tarde, cuando Korik y VX fueron a revisarlo, Carter se recargó contra la pared y lanzó al aire un pequeño objeto metálico que había atrapado en sus manos. Verán, dijo con tono desenfadado, en realidad no quiero causar problemas. Preferiría no matarlos a todos, pero si tengo que hacerlo. Pero si tengo que hacerlo. Atrapó el objeto en el aire y sonrió. Bueno, ya saben cómo va la cosa. Los ojos de Korik se oscurecieron. Basta. Estamos decidiendo qué hacer contigo. Tómense su tiempo. Carter se estiró. No tengo prisa. VX se removió inquieto. Podríamos ejecutarlo todavía. Carter soltó una carcajada. Sí, buena suerte con eso. Korik dejó escapar un gruñido. Llévenlo a una celda segura, lo más lejos posible del arsenal, ordenó. RX asintió y empezó a dar instrucciones a los guardias. Mientras trasladaban a Carter, mantuvieron sus armas en alto. Carter, por su parte, parecía muy tranquilo. Cuando se activaron las barras energéticas de su nueva celda, Carter se reclinó con una sonrisa satisfecha. No era él quien estaba encerrado con ellos, sino ellos con él. Empezó de forma sutil, una luz que parpadeaba en el pasillo frente a su celda, un descenso repentino de la temperatura en el comedor y una fluctuación en la gravedad artificial de la nave, apenas perceptible, pero suficiente para inquietar a la tripulación, que ya estaba nerviosa. Al principio no le dieron mayor importancia. Los fallos técnicos ocurrían, pero los problemas se multiplicaron. Las puertas principales de la bodega se sellaron y no se abrieron en una hora. Los armarios de armas aparecían como vacíos a pesar de estar llenos, y las cámaras de seguridad de la celda de Carter se apagaban cada pocos minutos para volver a encenderse, mostrando siempre a Carter en la misma posición, como si no se hubiera movido. Al final del primer día, la tripulación no solo estaba intranquila, sino también aterrada. VX fue el primero en decir lo que muchos pensaban. Él está haciendo algo, susurró a Korik, incapaz de ocultar el miedo en su voz. De alguna forma. Korik le fulminó con la mirada. Está encerrado en una celda de máxima seguridad y aún así las cosas siguen fallando.
Korik no respondió. No quería admitirlo, pero toda la situación le revuelve el estómago. Había estado en innumerables batallas, enfrentado la muerte incontables veces, pero esta situación era distinta. No se trataba de un combate, sino de una sombra infiltrada que los desmoronaba minando sus nervios. Enviaron a 2 guardias para vigilar a Carter directamente, apostados a 1 metro de su celda, pero él no hacía nada. Simplemente se sentaba ahí, apoyado contra la pared y silbando una melodía lenta y extraña de vez en cuando. Y, aún así, la nave seguía descomponiéndose a su alrededor. A la mañana siguiente, VX irrumpió en el puente de mando. Fuera de sí, 3 de nuestros hombres se niegan a salir de sus camarotes. Dicen que están enfermos, preguntó Korik con desconfianza. VX dudó. Dicen que tienen miedo. Korik descargó un puñetazo contra la mesa. Basta. Es absurdo. Solo hay un hombre. Un hombre, repitió RX. El hombre. Korik no respondió. No podía. Poco después se produjeron los incidentes de verdad. Durante una revisión rutinaria de sistemas, las defensas automáticas de la nave se activaron contra su propia tripulación. Fue breve, solo unos segundos, pero suficiente para que una torreta disparara por un pasillo y los mercenarios tuvieran que tirarse al suelo. El arsenal se selló poco después y nadie pudo acceder. En los barracones, un mercenario juró haber visto una sombra moverse donde no había nadie. Otro aseguró haber escuchado su nombre susurrado a través del intercomunicador, pero no había registro de tal transmisión. El miedo se propagó rápidamente. Intentaron culpar a la IA de la nave, pero ésta respondió con su típica voz mecánica: todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros esperados. El pánico no hizo más que aumentar. Al final, mandaron un pelotón a la celda de Carter para cerciorarse de que no se hubiera escapado. Seguía allí sentado contra la pared, sonriendo. Un joven mercenario tembloroso se adelantó. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Carter alzó las cejas. Sentado. Tú eres el culpable. Carter ladeó la cabeza. Lo soy. Las luces parpadearon un instante. El joven disparó por reflejo, pero la bala no alcanzó a nadie. Carter ya no estaba allí. Uno de los otros mercenarios lanzó una maldición y se giró intentando localizarlo, pero Carter se había desvanecido entre el humo que emanaba de un conducto roto. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El juego había comenzado. Korik se atrincheró en el puente de mando, con el sudor perlándole la frente reptiliana. Había librado innumerables guerras, asaltado planetas completos y nunca le había temblado el pulso ante un solo hombre. Pero aquello no parecía un hombre, sino una fuerza, una sombra capaz de colarse entre las grietas de la realidad. Se volvió hacia VX, que manipulaba frenéticamente los monitores de seguridad. ¿Dónde está? Preguntó VX apretando los dientes. No lo sabemos. Se dirigía hacia el arsenal, pero no aparecía nada. Es como si se hubiera esfumado. Korik rugió y golpeó la consola. Está jugando con nosotros. Nos está cazando, corrigió RX. Korik respiró con dificultad. Tenemos más hombres y mejor armamento. Hay que acabar con esto. Activó la comunicación general de la nave y su voz ronca y autoritaria resonó en cada pasillo. Basta de miedos. Es un hombre, un humano. Somos Vargan, luchamos, matamos y conquistamos. Si lo ven, disparen a matar. Un instante después, el sistema de comunicaciones se encendió de nuevo, pero no era Korik quien hablaba, sino Carter. Bonito discurso, jefe, dijo con un tono desenfadado. De verdad, inspira a las tropas, les sube la moral, supongo. El problema es que no te creen, ¿verdad? Porque, como yo lo veo, se les acaba el tiempo. Tu tripulación está asustada, tu nave se desmorona y yo sigo aquí. Así que dime, Korik, ¿qué pasará ahora? Se oyó estática y Korik cerró las manos en puño sin saber qué responder. La tripulación se volvía loca, disparaba contra sombras y se sobresaltaba con ruidos leves. La nave parecía embrujada, como si Carter se hubiera convertido en algo más que un soldado, en un espectro que se deslizaba entre el humo y los conductos. Grupos de mercenarios se atrincheraron en distintas secciones de la nave con la esperanza de sobrevivir a la pesadilla que habían desatado.
pero no serviría de nada. Carter estaba en todas partes y, al mismo tiempo, en ninguna. Korik observaba la confusión en las pantallas que aún funcionaban. Sabía bien lo que estaba ocurriendo. Carter no solo los atacaba, los estaba debilitando y lo estaba consiguiendo. RX apareció ante él con la respiración entrecortada. La mitad de la tripulación se niega a luchar. Algunos se dirigen hacia las cápsulas de escape. Cobardes, gruñó Korik. Piensan. RX apretó los dientes. Que ya estamos muertos. Korik golpeó la consola. Está bien, resopló. Le daremos lo que quiera. VX vaciló. ¿Te refieres a? Korik se obligó a respirar hondo. Lo dejaremos ir. VX lo miró como si acabara de sugerir entregar toda la flota. ¿Quieres dejarlo ir? Quiero que se vaya de esta nave, gruñó Korik. Si quiere transporte, dénselo. Si quiere cargamento, que se lo lleve. Pero si se queda, no sobreviviremos. Un silencio tenso se cernió sobre ellos antes de que VX asintiera con resignación. Avisaré a la tripulación. Korik asintió, volvió la mirada a la pantalla de seguridad. Ahí estaba Carter de pie en un pasillo solitario, con las manos en los bolsillos y mirando directamente a la cámara con una sonrisa. La puerta del puente de mando se abrió con un siseo y Carter entró como si fuera el dueño del lugar. Korik seguía sentado en su silla, tenso, y VX se mantenía a su lado, con la mano cerca del arma, aunque todos sabían que no la usaría. Carter se tomó un segundo para observar a su alrededor y luego silbó. Vaya, qué acogedor. Korik no se movió. Has ganado. Carter arqueó una ceja. Tan fácil. Korik exhaló con fuerza. Toma una lanzadera y vete. Carter se llevó un dedo al mentón, sopesándolo. Luego, sonrió, veo que por fin has tomado la decisión correcta. Korik apretó la mandíbula. Vete. Carter se encaminó hacia el hangar, pero se detuvo antes de que las puertas se cerraran y miró por encima del hombro. Ah, Korik. El líder Vargan se tensó. ¿Sí? Carter sonrió y dijo, para la próxima, infórmate bien antes de secuestrar a alguien. Y con eso se fue. Korik dejó escapar el aire en un suspiro largo y tembloroso. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentía que podía relajarse. No sabía que lo aterraba más, haber dejado marchar a Carter o saber que jamás volverían a intentar tomar a un humano como prisionero. Los motores de la lanzadera zumbaban mientras Carter se recostaba en el asiento del piloto con las manos apenas sobre los controles. El piloto automático ya estaba configurado para dirigirse al puesto avanzado de la Alianza Humana más cercano. A través del ventanal, la nave Vargan se hacía cada vez más pequeña, flotando en la oscuridad del espacio. Carter dejó escapar una risa suave. Habían aprendido la lección, contarían la historia y el mito del Gripe sería aún más grande. En algún lugar de la galaxia, capitanes mercenarios, piratas y caudillos se enterarían de lo que ocurrió. Algunos se burlarían y otros no lo creerían. Pero quienes sabían, quienes entendían el poder del miedo, se lo pensarían dos veces antes de volver a meterse con un humano. Puso los pies sobre la consola y se estiró, dejando que lo envolviera el silencio. Era divertido ver cómo la gente se venía abajo. Los Vargan habían estado tan confiados, tan seguros de su superioridad. No entendían que las peores batallas no se libraban con armas ni cuchillas, sino en la mente. Y Carter había ganado esa guerra sin disparar un solo tiro. Cuando la lanzadera aterrizó en el puesto avanzado de la Alianza Humana, la estación entró en ebullición. La tripulación había detectado la baliza de emergencia de la nave de suministros de Carter y había asumido que estaba muerto o prisionero. Cuando las compuertas del muelle se abrieron y Carter entró caminando con la misma parsimonia con la que alguien regresa de unas vacaciones, todos se quedaron incrédulos. Un oficial corrió hacia él. Teniente Carter, señor. Creímos que... Sí, interrumpió Carter agitando la mano. Ya sé, sorpresa. Un pequeño grupo se reunió a su alrededor, hablando entre sí. Los rumores corrían como la pólvora y su nombre tenía peso en la alianza. Oficiales y soldados se miraban, preguntándose unos a otros. ¿Es cierto?, preguntó finalmente alguien. ¿Derribó usted solo toda la nave Vargan? Carter sonrió y preguntó, ¿quién te lo ha dicho?
Todos. Él giró su bebida inexistente en el aire metafóricamente. ¿Y tú qué piensas? El oficial vaciló. Creo que prefiero no saberlo. Carter rió. Buena respuesta. El joven se cuadró y se marchó con prisa. Entonces llegó un oficial de rango superior. El comandante Briggs lo miró largo rato, como si lo conociera demasiado bien, y luego indicó su despacho con la cabeza. Carter, acuda a mi oficina. Carter suspiró. Ya te lo dije, por eso no quería volver de inmediato. Briggs no estaba de humor. Muévete. En el despacho, Briggs cerró la puerta y se cruzó de brazos. ¿Qué rayos pasó allá afuera? Carter se recargó en la silla. Resumiendo, unos mercenarios Vargan me atraparon y luego me dejaron ir. Así, sin más, creían que era un soldado común y corriente. ¿Se nota que se llevaron una sorpresa? Briggs lo examinó con recelo. ¿De veras no mataste a nadie? No hizo falta. Briggs negó con la cabeza, incrédulo. Eres increíble, Carter. Carter sonrió. Eso me dicen. Briggs tamborileó los dedos en el escritorio. Sea lo que sea que hiciste, la alta jerarquía está interesada. Hablan de asignarte a operaciones especiales, misiones encubiertas de alto nivel. Carter frunció el ceño. Suena a mucho trabajo. Te van a subir el sueldo. Él se incorporó interesado. Deberías haberlo dicho antes. Briggs suspiró. Ve a descansar. Y, por el amor de Dios, no provoques más incidentes intergalácticos, por lo menos durante una semana. Sin promesas, respondió Carter, y se levantó. En cuestión de días, lo ocurrido en la nave Vargan se extendió por redes mercenarias, canales de los cárteles criminales y mercados negros del espacio profundo. El mensaje era claro. El gripe es real. El gripe no se toca. Y si valoras tu vida, no te metas con él. Los Vargan, que lo habían capturado, guardaron silencio y se negaron en adelante a aceptar contratos contra humanos. De hecho, algunos incluso abandonaron la tripulación, prefiriendo el exilio a arriesgarse a enfrentarse a Carter de nuevo. Era casi cómico, ni un solo disparo ni un solo golpe, pero los había dejado más destruidos que cualquier batalla directa. De vuelta en el puesto avanzado, recibieron un mensaje cifrado, sin remitente ni identificación, solo una frase escueta: que no volvamos a encontrarnos, gripe. Carter se echó a reír. Mensaje recibido. Una semana más tarde, estaba en el bar de la estación saboreando una copa bien merecida cuando se le acercó un oficial de bajo rango, nervioso. Señor, ¿es verdad que usted solo se encargó de la nave Vargan? Carter sonrió con ironía. ¿Quién te lo contó? Todo el mundo. Él revolvió la bebida con la mirada. ¿Tú qué crees? El oficial tragó saliva. Creo que prefiero no saberlo. Carter arqueó una ceja y sonrió. Buena respuesta. El oficial se cuadró y se marchó. Carter se recostó en la silla y disfrutó del momento. La reputación era algo curioso. Bebió un sorbo y escuchó cómo su nombre se murmuraba por todo el bar. En realidad, ya importaba poco que era verdad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.